Nuestra siguiente conferencia, que es sobre las niñas y niños bajo el cuidado femenino y familiar, a cargo de la magíster Isabel Navarro Navarro, a quien recibimos. Buenas tardes, gracias por tan cordial bienvenida. Estoy realmente muy emocionada de estar aquí en este auditorio y también de reencontrarme con compañeros que compartieron esa primera promoción de la maestría de infancia. Por el año 2001 llegamos aquí justamente con el apoyo de Save the Children para los estudiantes, y realmente creo que los caminos que tomó ese grupo son del todo interesantes y siempre estamos allí cruzando este ideal, pues, de una infancia mejor en el presente, ¿no? En tiempo presente, en tiempo plural también, como bien lo han señalado. La primera lámina que van a ver allí no es un error ni una travesura de mi hijo, ¿no? Es correcta. Y yo empecé y imaginaba cómo empezar hablando del cuidado femenino y familiar, porque además ese es el tema que me encargaron. El cuidado femenino, que se entiende como algo grande, principal, y el cuidado familiar, ¿no? Bueno, como tal vez algo secundario. Cuando vemos esos números allí, imaginemos qué podrían significar respecto a los temas de cuidado. Tal vez alguien acucioso, viendo el número 98 y el 10, ya tendrá casi una respuesta. Cuando hablamos de las personas que se encuentran en la formalidad del mundo laboral, porque hay muchos que no, en ese estado ideal, cuando se decide ser madre o ser padre, como debiera ser, si eres mujer, tienes una licencia de 98 días en términos generales. Pero si eres varón, tienes una licencia de 10. Hace algunos años de 4 y hace algunos otros de 0. ¿No? Esto es un mensaje potente de entrada porque estamos en un presente con leyes de conciliación de la vida familiar, laboral. Tenemos un sistema de cuidados que están dando en los primeros pasos, y es una tendencia en Latinoamérica también reconocer el cuidado, el valor económico y todo aquello que implica, no solamente desde la economía, sino también todos los otros factores que hacen que una crianza sea saludable, adecuada, que sea acompañada de las condiciones dignas y no solamente de lo mínimo. Pero bueno, ahí hay otros dos números, ¿no? Ustedes me dirán, pero también hay un 30 y un 0. ¿Y eso qué significa? Yo pensaba que hablábamos del cuidado en una familia, que de pronto hemos aprendido a clasificar de una forma tal vez rígida, parametrada, biparental, en fin, ¿no? Pero sin embargo, tenemos también en la adopción una ley de licencias muy antigua, que tiene un proyecto que estuvo andando un poco para equiparar estas condiciones. Fíjense ustedes, niños que vienen y niñas que vienen de una situación complicada, de un estado de abandono, de desprotección, de historias difíciles, y que sin embargo, al integrarse a su familia, esta familia, ya sea conformada por papá, mamá o solo papá, porque en el Perú es legal la adopción monoparental. Sin embargo, la ley dice, bueno, si adoptas y son papá y mamá, bueno, lo toma la mujer y son 30 días y el padre 0 días. Y esta ley, además de licencias para adopción, solo alcanza a los chicos hasta 12 años. Si se adopta a un adolescente de más edad, es 0. Justamente cuando el gran desafío es promover, poniendo siempre en el centro el mejor interés de las y los adolescentes, una posible adopción, que son las de menor número, pero sí existen. Entonces, esta mirada nos dice que hay una enorme brecha legal todavía. Una enorme brecha que tendríamos que ir recorriendo a pasos más o menos grandes para lograr las condiciones fácticas que nos permitan este cuidado, por lo menos en el mundo formal laboral. Porque si no es así, por mucha convicción que haya entre Juan y Juana, que han tenido un niño, que lo aman, Juana lo podrá cuidar 98 y Juan solo 10. Y él quedará a cuidarlo también, esos 98, que aún en estándares internacionales es un tiempo escaso. La mayoría de madres en el sector público terminamos casi dando a luz en los centros de trabajo para juntar las licencias
de los 45 antes y 45 después, que ahora tiene una yapita, ¿no?, por un convenio de la OIT, de 8, ¿no? Son 98. Entonces, fíjense ustedes, los estándares de estados de protección fuertes, socialmente fuertes, tienen indicadores de licencias paritarias que llegan hasta 1 año, en otros casos 8 meses, y cuida mamá y cuida papá, ¿no? Pero además, también tenemos que hay diversidad de familias. Cuidan también los abuelos, cuidan las abuelas, cuidan las tías, los hermanos mayores, como han señalado, ¿no?, los expositores que han precedido. Y la segunda lámina tiene una afirmación que más bien debería ser una pregunta, ¿no? Y dice: el cuidado de niñas y niños es un trabajo compartido. Y yo más bien le pondría unos signos enormes de interrogación. El cuidado de niñas y niños es un trabajo compartido, como dicen, ¿no?, en pregunta. Es así. Y si bien hay un marco conceptual muy interesante que trabajó el Ministerio el año pasado sobre cuidado, yo revisando los conceptos, me gustó mucho este que tal vez esté en letra pequeña, pero que les voy a leer, de CEPADE, ¿no? El cuidado es una actividad específica que incluye todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo, de manera que podamos vivir en él tan bien como sea posible. Incluye nuestros cuerpos, nuestro ser, nuestro ambiente, todo lo que buscamos para entretejer una red de sostenimiento de la vida. Y es importante porque por mucho tiempo los mandatos de género asociaron estos roles tan rígidos del mundo público y privado, de lo productivo, de lo reproductivo. Nos dieron estos cuadraditos y nos dijeron: no te salgas de allí. Hace pocas décadas que el mundo de las mujeres que cuida generalmente, por factores que explicamos y otros más, en mayoría, ¿no?, comenzó a salirse pues de los cuadraditos, ¿no? Conquistaron autonomías políticas o algunos pasos para ella, autonomías económicas, se ingresaron de forma masiva al mundo laboral, autonomías físicas con normas que nos protegen de las violencias. Y sin embargo digo que esto es un proceso, porque aún tenemos índices, vamos a ver, que subsisten de violencia en los niños, niñas y también en las mujeres. Entonces, ¿cómo cuidamos? ¿En medio de qué cuidamos? Vamos a la siguiente. Datos solamente para el análisis, ¿no?, de una encuesta que se ha hecho en 3 ediciones, 2013, 2015 y 2019. ¿Cuál es la prevalencia de la violencia familiar hacia los niños y niñas alguna vez en su vida? Fíjense ustedes. Sí, qué bueno, ha bajado, ¿no? 8 de cada 10, 7 de cada 10, 6, casi 7 de cada 10. Es alta la prevalencia, ¿no? Y la que sigue, en adolescentes, fíjense ustedes, es más alta esta prevalencia. ¿Será porque está afirmando esta personalidad? ¿Será porque todo ese tiempo que tiene esa resta en los cuidados en los primeros años nos cobra esa factura acá en la adolescencia? Ese tiempo que además yo no creo eso. No importa, dale calidad. Llega agotado a tu casa, ¿no? Dale su calidad de media hora. No es así. Dale tus 5 minutos de calidad. No creamos, por favor, eso. Porque el ser humano es un cronos. Todo es un ciclo. El ciclo del sueño, ¿no? No duerman 3 días a ver cómo se sienten, ¿no? Y nos dicen, ¿no?, la eficiencia, 24/7, 24/7. Tengamos 24/7, la laptop se quema, esa cámara se quema. Entonces, no podemos pretender que en las conquistas que han costado tanto esfuerzo, del trabajo digno de las 8 horas en un mundo formal, de la conciliación en la vida laboral y familiar y en la ley de desconexión digital que se dio en la emergencia, muchos no conocíamos. De hecho, en mi curso de gestión pública yo comencé a investigar algunos temas del trabajo virtual, ¿no? Y hubo una ley que dijo, ojo, es un trabajo virtual, no las 24 horas, ¿eh? Hay unos parámetros. ¿Y por qué es importante eso? Para cuidar. ¿Por qué es importante? Veamos la siguiente, por favor, que tal vez está en pequeño, pero yo les voy a leer un poco lo que está en círculos. La siguiente es algunas cifras que también recoge Ares sobre la tolerancia de la violencia hacia las mujeres. Y las mujeres son las que más cuidan, están cuidando en medio de la violencia.
La prevalencia la tienen ustedes allí, es sumamente alta alguna vez en su vida, 6 de cada 10. Y algunas ideas que están en círculos, que sería como las alertas, las mujeres deben cumplir primero su rol de madre y esposa y después sus sueños, 52%. Les cuesta, más de la mitad piensa eso. Y un 33% que si una mujer es infiel, que le castigue la pareja. Muy bien, se lo tiene merecido. Otro estereotipo de género cruel, que tantas vidas cobra por los feminicidios y deja tantos chicos huérfanos que tienen una pensión actualmente. Y cada vez que esas resoluciones pasan por mis ojos para revisar, no puedo evitar decir, wow, es un chico en una situación muy difícil, con su madre asesinada, con su padre prófugo que se suicidó o encarcelado, ¿no? ¿Cuál es el índice de feminicidios? ¿10 al mes? ¿12? ¿13? Hemos llegado a esa cifra en la pandemia. Y otra que ustedes ven ahí abajo, ¿no? La mujer que se viste provocativamente busca que la acosen, pues, ¿no? ¿Para qué se viste así? 3 de cada 10, ¿no? 31%. Y ahí tienen también, en el lado izquierdo, perdón, yo soy zurda y a veces tiendo a leer así, como los chinos. Entonces, miren, ¿no? Si le falta el respeto a su pareja, que la castiguen, 27%. Siempre tiene que estar dispuesta, pues, a tener relaciones sexuales con el esposo, si él lo quiere, un 26%. ¿No? Si hay celos, ay, es porque eso es amor, 18%. Si tuviéramos la estadística de feminicidio, viéramos en los expedientes de los centros de emergencia mujer que el primer motivo, entre comillas, totalmente falaz, ¿por qué asesinaste? ¿Por celos? Es el primer argumento de control, posesión, subordinación, sumisión. Ese patriarcado que nos lleva cientos de años de ventaja, pero sobre el cual hay avances también para una sociedad de pronto más igualitaria. El varón entonces debe usar la fuerza para corregir a su esposa, si coquetea con otros, por supuesto, no 15%. Y veamos algo que mencionaré rápidamente en el siguiente. Durante los 7 primeros años de vida, nos dice UNICEF, un niño o una niña puede activar hasta 1000 células cerebrales por segundo. Y cada una de estas, que se llaman neuronas, se conecta con otras 10.000 a una velocidad de miles de veces, ¿no? Una compleja red, hermosa red nerviosa en nuestro cerebro. Estas conexiones en la primera infancia son básicas para la salud, el bienestar, la capacidad de aprender. Sin embargo, nos dice UNICEF que en el mundo 87 millones de niños, niñas, pequeñitos menores de 7 años, han pasado su vida en situaciones de conflicto, de riesgo, y esto obviamente afecta estas grandes potencialidades. Y voy a pasar a la siguiente, recordando a Alejandro, ¿no? Cuando nos hablaba de este derecho a la ternura, que es tan cierto, es tan cierto. Miren ustedes, ¿no? Esta es una investigación en una revista de España de neuropsiquiatría que nos dice, ¿no? Siempre empezando para allá, porque creo que tiene otra flecha. Luego, la siguiente, por favor. Y dice, ¿no? El llanto es la primera muestra de desvalimiento, es un pedido de hospitalidad y cobijo. Este bebé, entonces, genéticamente llora para sobrevivir. Y lo invita a la madre, a la abuela, a la tía, al padre, por favor, cárgame, conténme. No sé si alguna vez les dijeron, ¿no? Déjalo llorar. Si no, ya no vas a poder dormir. Qué gran falsedad, ¿no? La contención del llanto permite justamente elaborar esta experiencia más emocional. Si no consolamos, si no acogemos, si no miramos con esos ojos de asombro del tiempo que se necesita de tener en ese momento con los chicos, ¿no? Esta experiencia puede ser tremenda porque se siente que está abandonado en su dolor. La ternura entonces asegura estos recursos para supervivir. Posteriormente, estas necesidades que surgen. Miramos al otro como un ser semejante pero diferente, lo respetamos. Esta autonomía entonces es importante. Esta experiencia humana de ternura es imprescindible para el cuidado. No solamente es las horas que cuidas, que tengas a alguien que te ayude, que tengas un cunamás, un guaguaguasi, no solamente que llegues corriendo a cumplir con la doble o triple jornada, es cómo te tomas ese espacio en el tiempo donde puedes hacer lo que decía Alejandro, escuchar, observar, maravillarte, desde lo más pequeñito a lo grande, ¿no? Existen estas condiciones. A continuación hay algunos factores que son para la reflexión, son más preguntas. Se cría en medio de la violencia entonces, ¿hay suficiente tiempo?
¿Esto genera oportunidades? ¿Hay autonomía suficiente para este cuidado en temas dignos? ¿El dinero alcanza para este cuidado? ¿Somos corresponsables realmente desde el Estado, con los padres, con las madres, con los otros que cuidan? ¿Hay igualdad? Hay entonces elementos de violencia, este castigo físico y humillante que hay que desterrar. Y como bien dijo nuestra compañera antecesora, hay una ley, hay un reglamento. Hay una ley también que consagra estos parámetros y garantías procesales del interés superior del niño y la niña. Pero además hay un tema que quería mencionar. Se ha criado también en medio de la muerte, y una muerte súbita, enorme, cual no se ha visto en mucho tiempo en la humanidad. En el Perú, 98.000 niños perdieron a su madre, a su padre o la persona que los cuidaba. También hay una pensión desde el Estado dada para estos niños y estas niñas. Fíjense ustedes, el Perú, según este reporte del Instituto de Investigación del Johns Hopkins, tiene hasta hace unos días más de 217.000 personas que han perdido la vida. Entonces criamos también con ese reto de elaborar estos duelos para que esto no se vuelva un duelo complicado. Las escuelas, la siguiente por favor, cerraron sus puertas. 113 millones de niños se confinaron en sus casas. Aumentó el trabajo doméstico para muchas mujeres. Ya antes de la COVID, había información de que era totalmente desproporcionado. Las mujeres en varios países de la región dedicaban entre 22 y 42 horas semanales a las actividades de cuidados y trabajo doméstico. ¿Y qué pasó con la salud mental? Vayamos a la siguiente. Fíjense ustedes, ¿recuerdan que teníamos esa lámina de la violencia contra adolescentes, que era más alta que hacia los niños, que también es significativa? Pues fíjense, ¿no? Este informe de En mi mente de UNICEF 2021, que toma ya el periodo de pandemia, la ansiedad y la depresión son casi el 50% de estos trastornos mentales, que sí, pues tienen una raíz a veces epigenética, pero la mayoría de veces, con cargo de repente equivocarme, es sociocinético, es social. Esa carencia, esa brecha. El doctor Pedro Ortiz, sanmarquino también, elabora una hermosa teoría sociobiológica informacional, donde te dice, sí, hay un tema genético, pero lo social es importantísimo, lo relacional. ¿Cómo crías? ¿Cómo aprendes a relacionarte, a construir amistades, temas de pareja, temas de familia en tu comunidad? ¿Con qué ojos te ven? ¿De valor o de indiferencia? ¿Te ignoran? ¿O realmente eres tomado en cuenta, eres parte de? Tienes un sentido de pertenencia. Y vayamos a la siguiente, las brechas de género. Ellas trabajan 22.7 en términos absolutos, 23 horas más que ellos. Cada semana, casi 3 jornadas laborales completas, señores y señoras. En actividades domésticas no remuneradas. Eso equivale, ya hace algún tiempo, esto se ha valorizado, 20% del PBI. Y de este porcentaje, el 80% recae, este valor, en las mujeres. Incluso cuando sucede el tema de la pandemia, en este marco conceptual que yo les invito a leer, es muy interesante, tiene temas conceptuales, tiene temas estadísticos, tiene caminos y propuestas. La Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA dijo, oye, también estamos en una emergencia global de cuidados, no solo es el tema del virus de la COVID-19. Hay que revertir estas situaciones de desigualdad de género, pero hay un elemento adicional y vamos a ver la lámina que sigue. La pirámide poblacional se está invirtiendo en estos tiempos. Del llamado bono demográfico, vamos a ver cómo la población de 60 y más se va a duplicar hacia el 2030 y será como 4 veces más el 2050. Fíjense ustedes. Esto toma como punto de partida el año 2010 y el año 2030. Y en estos pocos años, hablando de términos históricos, y pasando un poco más allá, al 2050, serán 6 veces más el número de esta población. Qué importante entonces esta mirada que tiene este marco conceptual también intergeneracional. Esta mirada, ¿no?, donde también valoramos el inicio de la vida, lo que transcurre en ella y la etapa en que vemos que hay muchísimas cosas y sabiduría presentes también.
Esto es importante. Entonces, este sistema y esta pregunta y esta afirmación, ¿cómo estamos cuidando? Hay servicios del Estado, del programa Aurora que vengo, ¿no? Los centros de emergencia, la línea 100, el chat 100, las casas de refugio, hogares de refugio temporal se llama en la ley. Y es importante, pero ¿qué hacemos cuando la demanda es tan grande por estos índices altos de la violencia? La solución es más servicios, la solución es trabajar la causa estructural, pues, irte a ese patrón de conducta que está ahí instalado y deconstruir y tener la convicción de lo que se aprende se desaprende, no importa la edad. Podemos tener esa mirada y aprender cosas nuevas. Y voy a terminar con esta lámina hacia un sistema nacional de cuidados, contándoles que en este recorrido tenemos ya una política nacional de igualdad de género que ha tenido o que ha planteado como meta que en el 2030 deberíamos tener un sistema nacional de cuidados. Esto es acorde con un objetivo de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 y que aterriza este tema de cuidados en proveer infraestructura, en formular políticas, en promover responsabilidades compartidas. Ya lo decía la CEDO, esta convención para eliminar toda forma de discriminación. Hay una fuente importante de discriminación. Esas crianzas que no son igualitarias, estos roles solamente que están sobre los hombros, muy cansados ya, de las mujeres hace varios años. El MIM ha aprobado un marco conceptual que es una piedra angular muy interesante el año pasado, marco conceptual sobre cuidados, ¿no?, a través de esta resolución ministerial que ahí ustedes ven. Y además este año, hace pocos meses, ha ingresado un proyecto de ley que le deseamos que tenga buen camino, ¿no? Este proyecto de ley va a reconocer el derecho al cuidado, sustantivamente. Y entre otras cosas muy interesantes de este proyecto, crea el Sistema Nacional de Cuidados. Es cierto que podemos terminar diciendo los niños y niñas bajo el cuidado femenino y familiar tienen de pronto un escenario difícil y complejo. Pero también pensemos siempre en este camino de las utopías que sirven para caminar, como decía Galeano. Para eso sirve, por eso está este auditorio lleno de personas a esta hora de la tarde. Por eso estamos aquí desde esta maestría de infancia. Y por eso, obviamente, seguiremos también en este camino de defensa de los derechos de los niños y de las niñas. Gracias.